Vamos a hablar sobre la fisiopatología del coma y las convulsiones. Vamos a empezar diciendo que con el avance de la ciencia, actualmente gozamos de tecnología como la tomografía y la resonancia magnética que nos ayudan a ver realmente, identificar más que todas las estructuras a nivel del cerebro que tenemos, ¿no? Por ejemplo, que es un corte sagital, donde tenemos no bien diferenciado, por ejemplo, el tronco encefálico, que está compuesto por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, el cerebelo, ¿no? El tálamo, el hipotálamo, y tú lo quieres ver también de otra forma, por ejemplo, acá tienes el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo que forman todo el tronco encefálico y el cerebelo, lógicamente, ¿no? Entonces, cuando hay una alteración del estado de alerta de cualquier persona, se debe a dos cosas. Puede ser una alteración metabólica, ¿no? Puede ser que la glucosa esté muy baja o puede haber algún daño estructural, puede ser estructural o metabólico. Ya sabemos, ya ahí está más decir que la conciencia es el estado por el cual el paciente se siente que está despierto, ¿no? Evoca tener lucidez y conciencia de sí mismo y la relación con su medio, ¿no? El estar consciente implica, lógicamente, tener un cerebro intacto. Si una paciente tiene un traumatismo craneoencefálico, va a haber daño del cerebro y, lógicamente, la conciencia se va a ver alterada, ¿no? Entonces, el cerebro tolera solo algunas lesiones físicas y metabólicas, ¿no? Y son limitadas. Cualquier daño que se produzca a nivel estructural del cerebro puede dejar secuelas neurológicas de por vida, ¿no? Es lo que sucede con los pacientes que tienen un traumatismo cráneoencefálico. Ahora, ¿qué se llama vigilia? Se llama cuando el paciente está despierto y tiene registro de su entorno, ¿no? Es lo que se llama conciencia, ¿no? Y el estado de vigilia está a cargo del sistema ascendente reticular, ¿no? El sistema reticular ascendente, ¿no? Está ubicado a nivel del cerebro en diferentes partes, como lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Está controlada por el locus ceruleus, que está ubicado en el cuarto ventrículo y forma parte del SARA. Este locus posee células noradrenérgicas y se activan y desactivan ante variaciones circadianas de 24 horas, con un ciclo infradiano de 2 horas de duración aproximadamente. Cuando hay cambios, por ejemplo, en la temperatura, aumenta la temperatura, el locus ceruleus amplía su actividad metabólica produciendo sustancias como las catecolaminas que lo van a mantener al paciente que siga en estado de vigilia. También hay un deterioro de vigilia cuando se daña el SARA y el cerebro. Esto están asociados a bastantes estados, como por ejemplo una hipoxia, una hipoglicemia, cuando el paciente está sometido a sustancias depresoras tipo diazepam, diazolam, ¿no? O cuando el paciente toma medicamentos como barbitúricos o tóxicos exógenos. El sueño tiene su base anatómica con los núcleos grises posteriores del SARA y sus axones, ¿no? Hacen sinapsis en la corteza cerebral y con el haz medial frontal. Para inducir sueño participan, ya sabemos, los núcleos grises de la rafe dorsal, secretores de serotonina, y los núcleos gigantocelulares de la formación reticular, ¿no? Productores de acetilcolina. Hablar un poquito sobre las bases anatomofisiológicas, ¿no? Ya sabemos que el hombre posee dos mecanismos para relacionarse consigo mismo y con el medio ambiente. Es el estado de vigilia y vigilia-sueño, ¿no? Este está a cargo del sistema activador reticular ascendente, el SARA, que se ubica desde los primeros segmentos cervicales hasta el diencéfalo. Aquí actúan varios neurotransmisores. El más importante de estos neurotransmisores es la serotonina.
¿no? En el SARA se lleva a cabo el despertar, o sea, la vigilia, y entra de manera cíclica con el sueño, ¿no? O sea, el SARA controla eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar de conciencia también, ¿no? Porque permite que algunas personas tengan conocimiento de sí mismo o interactúen con el ambiente. Estar consciente de lo que pasa a su alrededor. El sistema activador reticular ascendente es un conjunto de neuronas de gran tamaño, ¿no? Y tiene una carga eléctrica muy elevada, más que muchas células, aproximadamente hasta 150 microvoltios, ¿no? Y se disparan en forma cíclica, 40 a 70 veces por minuto. Este sistema activador reticular ascendente está situado a lo largo del tallo cerebral, ¿no? Emergiendo en ambos hemisferios cerebrales, con lo que se dispersa hasta alcanzar varias estructuras anatómicas. Dentro de estas, las más importantes, por ejemplo, la corteza cerebral, para que le permita despertar o dormir, va a llegar también al tálamo, con la que hace conexiones con las aferencias a los centros respiratorios que están ubicados en el hipotálamo y el tallo cerebral, al cerebro, a la médula espinal, para que el sistema piramidal específicamente va a dar el tono muscular en las personas. ¿Cuáles son las funciones del sistema activador reticular ascendente? ¿No? Va a controlar la actividad de la musculatura estriada, ¿no? Eso lo hace a través de la vía retículo espinal y retículo vulvar, ¿no? Que se va a encargar de mantener el tono de la musculatura anticravitatoria o regulando la musculatura respiratoria por medio de centros respiratorios del bulbo raquídeo. También el SARA se va a encargar del control del sistema nervioso autónomo, es decir, va a regular la presión, ¿no? La activación de los centros cardiovasculares, también el control de la sensibilidad somática y visceral, por ejemplo, a través de mecanismos de compuerta de control de la entrada del dolor. Controla también el sistema endocrino en forma directa o indirectamente vía el hipotálamo, ¿no? ¿No? Esto va a hacer que se liberen, ¿no? Factores tróficos hormonales. También se encarga este SARA de enviar actividad eléctrica para mantener activo todo el cuerpo, ¿no? También influencia sobre el reloj biológico, ¿no? El cual regula el ciclo circadiano, ¿no? También controla el ciclo de vigilia-sueño. Este sistema de SARA, ¿no? Permite que no puede funcionar, ¿no? Cuando está siendo atacado el cerebro con, por ejemplo, procesos infecciosos virales, ¿no? Cuando estructuralmente está dañado por un traumatismo craneoencefálico o un tumor, cuando hay aumento de la presión intracraneana y se produce la hernia del encéfalo, ¿no? Y cuando hay, por ejemplo, trastornos metabólicos o tóxicos, como hemos dicho, ¿no? Hipoglicemia, hipocalcemia, no, uremia, ¿no? No, es así como una encefalitis viral, ¿no? Puede lesionar el SARA y su actividad eléctrica decrece y los síntomas, ¿no? El paciente se torna inconsciente. Entonces, este sistema activador reticular ascendente, hemos dicho, está en todo el tronco, entendemos el tronco, ¿no? Porque está pasando la parte del bulbo, el puente, el mesencéfalo, y va a llegar hasta, ¿no? La corteza cerebral. Ahora, si hablamos un poquito de patología, podemos decir que en condiciones normales toda persona tiene periodos de vigilia y que se alternan con el sueño. Eso es algo fisiológico, ¿no? Ambos son estados encefálicos con participación sistémica de procesos metabólicos activos e indispensables para el control de múltiples procesos biológicos, neurológicos y del resto del organismo y sistemas. Hay condiciones anormales que afectan la vigilia, por ejemplo, alteraciones anatómicas, ya las hemos escrito, funcionales, o pueden ser ambas, ¿no? Anatómicas y funcionales, ¿no? La integridad anatómica y funcional de las proyecciones talamocorticales y corticotalámicas e infracorticales son importantes para la vigilia.
Entonces, hay formas de clasificar el deterioro del estado de alerta. Entonces, vamos a hablar sobre, por ejemplo, cuando un paciente se encuentra somnoliento, ¿no? El paciente generalmente permanece dormido y puede despertar con facilidad a cualquier estímulo sensorial o sensitivo. Tú lo llamas, le dices su nombre y el paciente despierta, ¿no? Pero cuando estos estímulos cesan, el paciente nuevamente vuelve a quedar dormido, ¿no? Cuando está lógicamente despierto, puede responder preguntas o a algunas órdenes sencillas que tú le puedes hacer. Después tenemos el estupor, ¿no? Que se caracteriza por el estado en el cual el sujeto se encuentra dormido y no atiende a estímulos físicos simples. Tú lo llamas de su nombre y no despierta, ¿no? Tiene que ser un estímulo vigoroso y repetitivo. Por ejemplo, le produces dolor y el paciente va a despertar, ¿no? Va a despertar eh, y luego de que tú lo dejas de estimular de forma repetitiva, ¿no? El paciente va a quedar realmente dormido, ¿no? Las respuestas de estos pacientes estuporosos cuando despiertan son lentas e inadecuadas y muchas veces a veces no tiene respuesta. Se divide en estupor superficial y profundo. El profundo lógicamente se presenta con cambios vegetativos ante el estímulo álgico. Es por eso que los pacientes que están somnolientos, no estén en alerta, no estén en vigilia, no están conscientes, se les hace un estímulo, a veces se les pellizca eh, el, el pezón en la mujer o en el hombre, le va a desencadenar dolor y el paciente va a tener que despertar. Pero si aún sigue comprometido, ya pasas al otro estado que es el coma, ¿no? El paciente se caracteriza porque está dormido y no tiene respuesta a los estímulos, es incapaz de percibir estos estímulos y no responde, lógicamente, ¿no? Ah, es un estado, este estado es limitado al tiempo, es decir, es un cuadro totalmente agudo. Se perpetúa las condiciones que generan el coma. Por más de 4 semanas se instaura los ciclos sueño-vigilia, con excepción de los casos en el que el coma fuese inducido y mantenido por fármacos. ¿De acuerdo? Ahora, para evaluar el examen, si un paciente está en coma, hay que hacer un examen neurológico completo, ¿no? Haciendo hincapié en determinar, por ejemplo, el nivel de alerta y conciencia. Se tiene que ver cómo está el patrón respiratorio, ver el tamaño de las pupilas y si son reactivas a la luz, ¿no? Cómo están los movimientos óculocefálicos y oculovestibulares, si tiene una respuesta motora, es decir, si tú le dices levanta el brazo, ¿no? Levanta, ¿no? Para eso se creó la escala de coma de Glasgow. Pero esta escala de coma de Glasgow se fue creada para evaluar TEC, ¿no? Y tiene algunas limitaciones cuando se trata de evaluar el coma de los pacientes que tienen coma pero no son producidos por un traumatismo craneoencefálico. Entonces, estas limitaciones, por ejemplo, son poco sensibles para detectar cambios sutiles en el estado de conciencia, ¿no? La evaluación del tallo cerebral es limitada cuando se utiliza la escala de Comer-Glasgow y, lógicamente, en pacientes que están sedados, en los pacientes que tienen afasia o en los pacientes que tienen un tubo traqueal y ventilación mecánica, la respuesta verbal está restringida, ¿no? Y lo cual no nos ayuda para hacer el diagnóstico del coma. Entonces, esta es la escala de coma de Glasgow, en donde evalúa 3 respuestas: ocular, motora y verbal. Va de 3 a 15. Una persona como nosotros que estamos despiertos lúcidos, vamos a tener 15, ¿ya? Una persona que tenga menor o igual a 8 es un paciente que está en coma, ¿no? Está en un paciente que tenga 3, ya pues está prácticamente con un daño cerebral bien severo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que evaluar la respuesta ocular. Vemos si los ojos están abiertos espontáneamente, le pones 4. Si tiene los ojos cerrados, si tú le dices su nombre y abre los ojos, le pones puntaje 3.
Si le hablas, si no despierta, le produces dolor, tiene 2. Y muchos pacientes tienen bien comprometido, que no tienes lógicamente, respuesta le pones 1. La respuesta motora va de 1 a 6. Entonces, obedece órdenes. Tú le dices, levanta el brazo. Entonces, levántate, lo hace y localiza el estímulo, o sea, le pellizcas el pezón, y se va a tocar, se va a localizar el dolor. Cuando hay ya maniobras anormales de flexión, ¿no? 3, respuesta extensora de deceleración. 2, y sin respuesta 1. La respuesta verbal, lógicamente, si tú le hablas, le dices qué día es, cómo se llama, está orientado. La respuesta 5. Si la conversación es difusa. 4, si te emite palabras inapropiadas. 3, sonidos incomprensibles. 2, si no hay respuesta. 1. Entonces esto nos ayuda a evaluar cómo el paciente está. Pero lógicamente, como hemos dicho, no se puede evaluar bien esta escala en los pacientes que no tienen TEC. Es por eso que se ha hecho uso a las las escalas de coma de Littke y también la escala de Full Outline Unresponsiveness. Aquí hay un cuadrito que nos ayuda a ver cómo están solamente evaluando las pupilas, ¿no? Dependiendo de en qué lugar se encuentra el daño a nivel del cerebro. Por ejemplo, si es a nivel del diencéfalo, las pupilas se caracterizan por ser pequeñas y reactivas. Si está el daño a nivel del tercer componente, el tercer nervio craneal, ¿no? O sea, a nivel uncal, va a haber unas pupilas dilatadas y fijas, como encuentras aquí. Si es a nivel mesencefálico, no, las pupilas van a estar en posición media y fijas. Si es a nivel del puente, no, las pupilas van a estar puntiformes. Si es a nivel pretectal, las pupilas midriáticas, o sea, bien dilatadas y poco reactivas. Pero también tenemos que el cerebro se puede dañar cuando tienes alteraciones metabólicas, ¿no? En donde se van a caracterizar porque las pupilas van a ser pequeñas y reactivas. Entonces, esta escala de coma de Glasgow, ¿no? Es la única que nos ayuda a saber cómo está el paciente, ¿no? Si está en coma, no, menor o igual a 8, el paciente está en coma. Si tenemos un paciente que tenga un accidente de tránsito, solamente haciendo esta escala podemos saber de que el paciente está en muy mal estado. Todo paciente que tiene una escala de coma de Glasgow menos o igual a 8 está en coma y debe ser intubado, independientemente de la causa, si sea por un traumatismo craneoencefálico o por sea una alteración metabólica, ¿no? Este esquemita es para ayudar a, a ver cómo se hace la evaluación de esto, de la respuesta motora de flexión anormal, ¿no? El paciente se le estimula en forma dolorosa y va a tener la flexión de los brazos, como notan acá, las muñecas y los dedos de los miembros superiores, ¿no? Y producir una extensión y rotación interna, flexión plantar de los miembros inferiores, lo que significa que el daño es a nivel del diencéfalo, ¿no? Esto se conoce como decorticación y la respuesta motora de la escala de coma de Glasgow tienes que puntuarlo como 3. Otro es la rigidez de ese de evasión, que debes puntuarlo como 2, ¿no? Cuando el paciente al estímulo, o peor, espontáneamente, ¿no? Se encuentra en opistótonos, ¿no? Aprieta los dientes, extiende los brazos con rigidez en abducción e hiperpronación, como aquí, ¿no? Las extremidades inferiores también están rígidas y extendidas con flexión plantar. Se da, lógicamente, en pacientes que tienen daños a nivel de la protuberancia y a nivel mesencefálico, ¿no? Algunas excepciones cuando hay patologías metabólicas. Entonces, el daño es en el nivel del puente, se llama deceleración. Entonces, con esta escala de coma de Glasgow nosotros podemos saber cómo llegan los pacientes. Hemos tenido muchos pacientes que llegan traídos después de un accidente, cerca nada más al hospital,
porque la norma es llevar a un paciente que esté con un traumatismo cráneoencefálico o tiene un accidente al centro de salud más cercano, y en este caso de los trae, y hemos tenido oportunidad de recibir pacientes con pupilas midriáticas, A reactivas, ¿no? Con rigidez de descerebración, ¿no? Escala de coma de Glasgow de 3, se le intuba al paciente, pero lógicamente ya el pronóstico es malo. No es lo mismo un test con una escala de coma de Glasgow de 14, 13, con un paciente con un test con escala de coma de Glasgow de 3. ¿No? La escala de coma de Glasgow de 3 ya no se puede hacer nada, y los pacientes van a tener bastante predisposición a realizar muerte cerebral, y lo único que se tiene que hacer es recuperar órganos a través de la procura, y puedan ser trasplantados en otras personas. Hay algunas situaciones que nosotros debemos conocer, por ejemplo, flacidez, ¿no? Esta flacidez generalizada con o sin signos de liberación piramidal se asocian con lesiones del bulbo raquídeo o bajo, el bulbo raquídeo bajo. Es una respuesta que traduce en un estado de máxima afectación córtico-espinal. Un deterioro rostro-caudal que se caracteriza por ser un conjunto de síntomas y signos que revela la afección estructural encefálica supratentoriales. Este cuadro remite a la filogénesis del sistema nervioso central. Así, de manera inversa, se va perdiendo funciones de adquisición reciente hasta llegar a las más antiguas y finalmente la muerte. Para que llegue a esto, debe haber un daño supratentorial y que sean evolutivos, y el paciente deja de ver con los signos de su gravedad y la posibilidad de morir. También tenemos una fase diencefálica temprana y tardía. La primera se caracteriza porque primero es pérdida de la concentración y una somnolencia progresiva. La respiración es regular, con presencia de bostezos y suspiros, pero pueden llegar al coma, ¿no? La causa, puede haber signos de focalización neurológica, puede decir, cuando hablamos de focalización, quiere decir que puede haber hemiplegia, liberación piramidal, liberación frontal. La fase diencefálica tardía, ¿no? Se da cuando el paciente está comatoso, el patrón respiratorio se va a modificar, ¿no? Va a ser aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria totalmente asincrónica, conocido como la respiración de chain stop. Las pupilas van a estar bien chiquititas, se van a estar mióticas, ¿no? Y el reflejo fotomotor conservado, o sea, tú le pones la luz, esas pupilas chiquitas, un poquito que se van a dilatar. En las fases diencefálicas finales aparece la rigidez de decorticación, en la que se caracteriza por la disfunción piramidal y el reflejo plantar extensor, o sea, el Babinski, va a estar positivo. En la fase mesencefálica, ¿no? Dice, deriva de la pérdida de la inervación simpática descendente a las astas de intermedio y laterales toracolumbares, y los núcleos de Edinger-Westphal, que se caracterizan por ser parasimpáticos. Las pupilas se tornan irregulares, o sea, hay anisocoria, anisocoria quiere decir cuando una pupila es más pequeña o más grande que la otra, adoptan un diámetro intermedio y pierden el reflejo fotomotor. Con la lesión del fascículo longitudinal medio se afecta la mirada conjugada asociada a movimientos cefálicos, lo que produce signos de ojo de muñeca. También va a haber una hiperventilación neurógena central. Cuando a uno le estimula el dolor, va a haber rigidez extensora de deceleración, es decir, que va a haber una lesión intercolicular. La frase protuberancia hace un daño a nivel de la protuberancia, el patrón respiratorio va a cambiar a un ritmo superficial con apnea, o sea, con pausas, ¿no? Las pupilas en posición intermedia, sin reacción a la luz. El paciente está flácido, con Babinski bilateral. Ocasionalmente puede haber dolor a la flexión de los miembros inferiores. Y la fase vulvar se caracteriza porque hay una respiración
irregular, lenta llamada ataxia o una respiración débil. También va a haber hipotensión arterial, pulso irregular, las pupilas van a estar midriáticas y paralíticas, que quiere decir que le vas a poner la luz y no va a haber una miosis, ¿no? A la luz. El paciente está cuadripléjico y carece de tono muscular, puede mantener los signos de liberación piramidal de manera bilateral y ya no es posible detectar signos de focalización neurológica. Ya, por último, tenemos este estado vegetativo, en donde dice que el coma no es, si el coma no es permanente, ya que después de unas semanas persiste el daño en el cerebro, las personas llegan a un estado, ¿no?, en que las funciones del SARA pueden reinstaurarse. El sujeto permanece decorticado, ¿no? Perdón, desconectado al medio y desconectado también de sí mismo. Se restablece el ciclo vigilia-sueño. Los sujetos son capaces de abrir los ojos, pero no van a seguir la mirada, no van a cumplir órdenes, no van a realizar movimientos sin ningún propósito, ¿no? Las funciones respiratorias y cardíacas van a estar conservadas, ¿no? Ahora, cuando tenemos un estado vegetativo persistente, se llama así cuando las condiciones se mantienen más de un mes y es causado por daño cortical difuso con preservación del SARA, ¿no? Esto se da en pacientes que han tenido una encefalopatía hipóxica, es decir, han estado bastante tiempo, ¿no?, sin oxígeno y se ha dañado el cerebro, o cuando tienen secuela a un traumatismo craneoencefálico severo. Ahora vamos a pasar a la segunda ponencia, que es la fisiopatología de las convulsiones. Mucha gente ha visto convulsionar a pacientes, ¿no? Estas convulsiones pueden ser focales o pueden ser generalizadas. Por ejemplo, las focales se caracterizan en dos grupos, con alteración de conciencia y sin alteración de conciencia, mientras que las generalizadas se caracterizan porque comienzan simultáneamente en ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Estas convulsiones generalizadas se caracterizan porque haber compromiso del sensorio, ¿no? Entonces, y estas pueden ser tónicas, clónicas, convulsiones de ausencia, mioclónicas, clónicas, atónicas, etc. La etiología de las convulsiones son varias, no tenemos una solamente, ¿no? Y van, por ejemplo, desde alteraciones cromosómicas, genéticas, donde hay deleciones y translocaciones de los cromosomas que hace que el paciente tenga daño y compromiso a nivel cerebral. También nos dice que hay alteraciones de la permeabilidad de las membranas o distribución de los iones en la membrana neural. Muchos también explican a una disminución de la inhibición de la actividad cortical o talámica o cambios estructurales que alteren la excitación de las neuronas. También se explica por qué a veces hay desequilibrio de neurotransmisores, por ejemplo, exceso de acetilcolina, disminución del ácido aminobutírico y del GABA, que es un neurotransmisor inhibidor. Entonces, como este es un cuadrito en donde nos hace la clasificación de las convulsiones focales, generalizadas focales, con alteración sin alteración de conciencia con, y las generalizadas, ¿no? Vamos a hablar ahora de las convulsiones focales sin alteración de la conciencia. Anteriormente se denominan convulsiones parciales simples o parciales elementales. Ahora, la sintomatología va a depender del lugar o área que está afectada, es decir, el sitio donde se realiza la descarga neuronal anómala. No, entonces, si se afecta el área motora, el primer síntoma es un movimiento correspondiente a la ubicación donde se inició, ¿no? Y lógicamente tiene que ser en el lado contralateral al cuerpo. Este movimiento en estas convulsiones tiene que ser localizado y puede diseminarse a otras áreas corticales. Si se afecta el área sensitiva, quizás no haya manifestaciones clínicas.
y si hay, se dan en el lado contralateral del cerebro. El paciente va a tener, por ejemplo, fenómenos visuales, olfatorios, auditivos, gustatorios. Si afecta al sistema nervioso autónomo, el paciente va a tener signología, ¿no? Caracterizada por alteraciones de la frecuencia cardíaca, bradicardia, taquicardia, diaforesis, rubor, hipotensión, hipertensión o cambios pupilares. Ahora, muchos pacientes que tienen epilepsia tienen un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Hasta hablamos de las convulsiones generalizadas, que te avisan que va a venir la convulsión. Y el paciente te dice, ya va a venir, y caen al suelo y comienzan a convulsionar. Eso se llama el aura. Ese aura, ¿no? Representa ya una convulsión parcial, ¿no? Refleja un área pequeña de actividad eléctrica anómala del cerebro, ¿no? Que puede progresar, ¿no? Y cuando se generaliza, pues lógicamente estamos frente a una convulsión generalizada. Las convulsiones focales con alteración de la conciencia generalmente se dan cuando hay un daño del lóbulo temporal y pueden avanzar a los dos hemisferios. Se conocen también como convulsiones psicomotoras y se acompañan de automatismo. Son actividades repetitivas sin propósito, como por ejemplo fruncir los labios, hacer gestos, dar palmadas o rotar la ropa. Estos pacientes, como van a perder la conciencia, ¿no? Después de ello, van a tener un espacio que se llama estado posictal, ¿no? El paciente va a estar medio somnoliento, va a despertar, y en estas convulsiones focales con alteración de la conciencia se caracteriza porque van a tener y van a presentar alucinaciones, ¿no? Experiencias de ilusiones como déjà vu, es decir, familiaridad con sucesos y entornos que no son familiares, o de jamais vu, que se caracterizan por falta de familiaridad con su entorno conocido. Se van a desconocer a la familia, al esposo, a la mamá, al papá. En ocasiones hay un temor agobiante, pensamientos forzados, descontrolados, o inundación de ideas o sentimientos de desapego y despersonalización. Esta convulsión son focales, pero pueden generalizarse y abarcar los dos hemisferios, por lo que cuando se tornan tónico-clónicas. Por su parte, las convulsiones generalizadas se caracterizan porque hay básicamente movimientos involuntarios, no como vamos a ver, pero va a haber compromiso del sensorio. Todo paciente que tenga compromiso de sensorio sin convulsiones puede como se dice, ser catalogada como síndrome convulsivo hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, si pierde el conocimiento, ¿no? y tiene relajación de esfínteres, ya sea vesical o rectal, el paciente también debe ser, ¿no?, diagnosticado síndrome epiléptico con mucha mayor razón. Estas convulsiones generalizadas se caracterizan porque la lesión abarca a ambos hemisferios, ¿no? Como ya dije, la clínica influye, dice que hay inconsciencia, ¿no? Y grados bilaterales de respuesta motora simétrica sin focalización en un hemisferio. Tiene 6 categorías. Por ejemplo, las tónico-clónicas, antes conocidas como la gran mal, son las más comunes y frecuentes, ¿no? Luego de las contracciones agudas y tónicas de los músculos, ¿no?, con extensión de las extremidades, va a haber pérdida de la conciencia. O sea, es importante, no va a haber pérdida de la conciencia. Hay relajación, puede haber relajación de esfínter rectal o vesical, ¿no? ¿Y cómo lo evidencias eso? Porque revisa la ropa interior del paciente que ha perdido el conocimiento. Si hay relajación, ya pues te está diciendo que el paciente tiene una convulsión tónico-clónica. Estos pacientes van a tener cianosis, es una coloración azulada de labios, ¿no?, de las orejas, a través del mismo rostro y de las palmas de la mano que se presentan, porque va a haber una contracción de la vía aérea y los músculos respiratorios que no le van a dejar respirar. Y si tú le pones el pulsóxímetro a ese paciente, de estar en 98,
En el momento que convulsiona puede bajar hasta 87. Y después que deja de convulsionar, ¿no? Recupera. ¿Ves? Por eso que hay que colocarle un poquito de oxígeno por cánula binasal. Esta fase tónica es seguida en la fase clónica, que incluye contracciones bilaterales rítmicas y relajación de las extremidades. Al final, en la fase clónica, las personas están inconscientes hasta que el sistema del Sahara empieza a funcionar nuevamente. Las crisis de ausencia, que anteriormente se llamaba eh, eh, crisis de pequeño mal, son convulsiones generalizadas, ¿no? Son episodios epilépticos generalizados, no convulsivos, ¿no? ¿No? Pero con alteración de la conciencia, como lo vamos a ver. Conocidos como pequeño mal, se presentan en niños y cesan muchas veces cuando llegan a la adultez. O sucede lo contrario, que se hacen generalizadas, ¿no? Eso se detecta más que todo cuando están en periodos escolares donde el profesor nota una deficiencia escolar. El niño está en clase y presenta una mirada fija hacia un lugar, ¿no? Falta de movimiento, no se mueve, no responde si tú le haces una pregunta. A veces puede tener también, además de ello, movimientos de automatización, como por ejemplo, fruncir los labios, movimientos clónicos leves de los párpados, aumento o disminución del tono postural, ¿no? No presenta pérdida del contacto con el entorno. Estas crisis de ausencia duran unos cuantos segundos y una vez que termina puede reanudar sus actividades, ¿no? Puede confundirse con crisis parciales complejas por el automatismo y la falta de respuestas, por ello que es necesario hacer un electroencefalograma. Tenemos las convulsiones mioclónicas, que son contracciones musculares involuntarias leves inducidas por el estímulo cerebral. Son sacudidas bilaterales de los músculos que pueden ser generalizadas o confinadas a cara, tronco o unas extremidades. Las clónicas, hay pérdida de la conciencia, hipotermia súbita, se acompaña de sacudidas de extremidades simétricas o no las puede tener. Y las atónicas, hay pérdida súbita con fracción de segundos del tono muscular que provoca aflojamiento de la quijada, ¿no? Caída de las extremidades, ¿no? O caída al piso. Se conoce como ataques de caída. Hacemos el diagnóstico de un síndrome convulsivo. Se debe relatar una historia, ¿no? Y debemos describir en forma completa lo que sucedió en la convulsión, ¿no? Entonces, el familiar que lo ve te va a decir que el paciente ha caído al suelo, ¿no? Pero algunas veces estos pacientes van a tener el aura que se da en las convulsiones generalizadas. Te dice, hay algo que le dice que va a venir y le viene, ¿no? Describir también si hay algún evento desencadenante, ¿no? En la historia clínica. Después se hace una exploración neurológica, como ya la van a hacer cuando hagan semiología. Hay que pedir examen de laboratorio para descartar si es que hay alguna alteración metabólica que puede estar produciendo las convulsiones. Muy frecuente, por ejemplo, en pacientes que son diabéticos y tienen la indicación de insulina, se colocan mucha insulina o se coloca la insulina a dosis normal y no comen, el paciente hace hipoglicemia, ¿no? Y una de las manifestaciones de la hipoglicemia es el coma. La hiponatremia también produce convulsiones. La hipercalcemia también, ¿no? También para hacer el diagnóstico, ahora estamos utilizando la presencia, los exámenes de ayuda diagnóstica, como son la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Aquí el objetivo es identificar, ¿no? Un defecto estructural, como una esclerosis del lóbulo temporal o alguna malformación que esté provocando esta convulsión. Y uno de los exámenes que no debe faltar es el electroencefalograma, en el que va a detectar, ¿no? Los cambios eléctricos anormales en este cerebro de este paciente. Entonces, este cuadro nos ayuda a diferenciar, ¿no? Las crisis epilépticas
la crisis de convulsión y se diagnostican en primaria, por ejemplo, la idiopática conocida como epilepsia, ¿no? Lo que puede ser genético por una alteración a nivel cromosómica o una alteración a nivel del cerebro, pero que ha nacido así. Entonces, y muchas veces no se sabe la causa. Y las secundarias, que son, por ejemplo, a enfermedades degenerativas, anomalías congénitas, por ejemplo, hidrocefalia, parencefalia, la presencia de algún tumor primario cerebral o metastásico. Cuando hay inflamación a nivel, por ejemplo, de las meninges, el paciente puede llevar a convulsión, un trauma, un traumatismo cráneoencefálico, también vascular, un infarto cerebral o hemorragia cerebral, te puede hacer convulsión metabólicas, como ya hemos descrito, una encefalopatía hepática, hipoglicemia, hipocalcemia, anormalidades electrolíticas y tóxicas, por ejemplo, cuando el paciente ha recibido por, por descuido contacto con órganos fosforados, que son las sustancias con las cuales se fumiga, ¿no? En el campo, cuando tienen intoxicación por plomo, por cocaína, etc. El tratamiento es, lógicamente, evitar situaciones que pudieran ser peligrosas para el paciente cuando tenga convulsión. No, si el paciente, por decir, trabaja en altura, trabaja en construcción, ese paciente debe dejar de trabajar en construcción, porque una vez que esté en altura, en el evento convulsivo, se cae y va a tener consecuencias, ¿no? Entonces, el tratamiento es tener la epilepsia controlada, por lo menos sin interrupción del estilo de vida, ¿no? Y con mínimos efectos secundarios de los medicamentos. Hoy por hoy hay bastantes anticonvulsivantes y se goza de poder medir los niveles séricos de estos anticonvulsivantes. Y si están debajo del debajo de los niveles óptimos, se le incrementa la dosis para llegar a niveles óptimos séricos del anticonvulsivante y que pueda controlar. Y si el paciente sigue convulsionando, ¿no? A pesar de estar en niveles óptimos, se cambia de anticonvulsivantes. Tenemos, por ejemplo, los más antiguos y más conocidos, carbamazepina, difenilamina, etoxicimida, civalproico, fenobarbital, clonazepam, primidona, etc. Los nuevos, gabapentina, lamotrigina, pregabalina, fluvamato, topiramato, ¿no? Tiagabina, oxacarbamazepina, etc. ¿No? Entonces, una de las principales causas de convulsión es la falta de adherencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que el paciente joven, el niño tiene crisis parciales, en el colegio le detectan, después ya de jovencito va a tener generalizadas, ya es diagnosticado de epilepsia, se va a la casa, está tomando, por ejemplo, carbamazepina cada 8 horas y ve que ya no convulsiona y lo va espaciando cada 8 horas, toma cada 12, después cada 24, después lo deja de tomar y el paciente convulsiona. Es la principal causa, es la falta de adherencia al tratamiento. Lógicamente, hay que descartar si es que el paciente tiene alguna enfermedad, ¿no? Que lo puede estar haciendo que se descompense. Ahora, el tratamiento quirúrgico se da en pacientes que tienen un síndrome convulsivo refractario al tratamiento farmacológico, ¿no? Con la ayuda de 1000 imágenes, ¿no? Se detecta las zonas epileptógenas, ¿no? Y se elimina sin dejar secuela neurológica. Recuerda que el objetivo es no dañar el cerebro, porque un daño en el cerebro te va a dejar una secuela neurológica. Las cirugías más frecuentes es la eliminación de la amígdala, ¿no? Su parte y una parte anterior del hipocampo y de la corteza entorrinal, así como una pequeña parte del polo temporal, dejando la neocorteza temporal intacta. Otro procedimiento es la eliminación del cuerpo calloso para evitar la diseminación
de las convulsiones al otro hemisferio, es decir, se va solamente a un solo lado y no va a poder generalizarse. Algunos pacientes también se ha visto que se benefician de un estimulador eléctrico implantable del medio vago. Sin embargo, hay estados de emergencia que se llama el estado epiléptico, que se caracteriza cuando el paciente tiene convulsiones, ¿no? Pierde la conciencia y antes de recuperar la conciencia vuelve a tener otra convulsión, ¿no? Entonces, y antes de recuperar la segunda vuelve a tener otra convulsión. Ese es un estado, ese se llama estado epiléptico, es una emergencia médica que debe tratarse, ¿no? Porque podría producir una insuficiencia respiratoria. Recuerda que cuando el paciente convulsiona, deja de respirar, desatura, y si el paciente está, como tenemos pacientes convulsionando permanentemente, es importante, ¿no? Colocarles tubo orotraqueal y colocarles sustancias, ¿no? En infusión que pueda sedarlo al paciente, o a veces eh, inducir al coma, ¿no? Al coma farmacológico. A veces hay enfermedades sistémicas, ¿no? Que deben ser controladas para que este paciente deje de convulsionar. Entonces hemos tenido muchas veces pacientes que tienen epilepsia, que convulsionan, que dejan de tomar la medicación o están tomando su medicación, o sea, están adheridos al tratamiento, pero presentan, por decir, una infección generalizada, una sepsis, ¿no? Con un foco pulmonar o urinario, que van a entrar con estado epiléptico, ¿no? Entonces, ese estatus epiléptico, para sacar, tienes que solucionar primero el desencadenante, que es esta sepsis, ¿no? Y después va a ser tratado, va a ser controlado la epilepsia, ¿no? Ese es el tratamiento. Ustedes ven, por ejemplo, este paciente ha tenido un estatus epiléptico, que es necesario que haya sido, ¿no? Colocado a ventilador mecánico y lógicamente está monitorizado, pues su frecuencia cardíaca, su saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, etc. Jóvenes, hasta aquí es la clase de hoy. Espero que si tienen algunas preguntas, sería bueno que me las hagan, por favor.